Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, donde quedamos. Vimos hace 8 días versículos 1 y versículo 2. En el versículo 1 vimos la base de la exhortación, cómo es que Pablo entra a exhortar a los hermanos. Recordemos que exhortar no es regañar. Recordemos que exhortar es animar, alentar a que una persona haga algo positivo o que deje de hacer algo que está mal. Nosotros podemos exhortar a un hermano a que continúe con esa buena labor que está llevando, o podemos exhortar a un hermano, deja lo que estás haciendo porque no glorifica al Señor. Ese es el propósito de la comunidad en medio de la iglesia. Nosotros como iglesia, aun cuando podemos tener una organización y está bien que nos organicemos, que tengamos planes, que tengamos misión, visión, eso para vernos organizados no significa que seamos una empresa. Y no podemos funcionar como una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo vivo. Todos los ejemplos que vemos en las escrituras tienen que ver con un cuerpo, ¿sí? Tienen que ver con cómo se ayudan mutuamente los miembros de ese cuerpo. Entonces, la iglesia debe ser un organismo vivo que se colabora unos con otros. Y por eso Pablo en ese caso le habla a los hermanos y le dice de la importancia de que ya que tenemos consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión del Espíritu Santo y ya que tenemos afecto entrañable, y ya que tenemos esa misericordia, podemos completar el gozo del apóstol. El gozo del servidor, ¿sí? No tiene que ver con la cantidad de personas que hayan con él, ni con la minoría. Tiene que ver es con el comportamiento de esa minoría o esa mayoría en cuanto a la comunión. Eso llenaba al apóstol o completaba el gozo del apóstol. Mire lo que dice el versículo 2, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso iba a hacer que el apóstol estuviera plenamente gozoso. ¿Sí? Y de verdad que es parte de los servidores sentirnos ampliamente gozosos, ver que en medio de la iglesia los hermanos se ayudan mutuamente. No hay mayor gozo que ver a una comunidad que se sirve, que se ayuda mutuamente, que se exhorta, que se anima a hacer o dejar de hacer algo que está bien, continuar haciéndolo, o algo que está mal, dejar de hacerlo. Eso es parte del gozo que un servidor puede sentir. Continuando, queridos hermanos, con este estudio que hemos visto, solamente quiero recordarles que tenemos un consuelo en Cristo, que tenemos una consolación en el Señor Jesucristo, que tenemos un mismo amor, que tenemos una comunión del Espíritu Santo y que tenemos un afecto y misericordia que vienen de parte de nuestro Dios. Eso ya lo tenemos, queridos hermanos, no es algo que usted tenga que ir a buscar, no es algo que usted tenga que ir a comprar. Querido hermano, si tú tienes algo para dar para el bien de la congregación, amén, puedes hacerlo. Puede ser tu tiempo, puede ser tus oraciones, puede ser la comunión con los hermanos, puede ser una ofrenda, puede ser un diezmo más o menos de eso. Queridos hermanos, eso es voluntario, eso no compra el gozo porque es gratis. ¿Cómo quieren hacer que yo compre algo que es gratis? Eso es un hurto. Eso sí que es robo. No puedo pretender comprar algo que ya tengo. Y en versículos 3 en adelante encontramos el llamado a la humildad. Quiero recordarles los dos últimos títulos que vimos, los primeros, perdón. La base de la exhortación, versículos 1. El gozo completo del apóstol, versículo 2. Y el llamado a la humildad, versículo 3. Queridos hermanos, este llamado es un llamado urgente.
Al final lo vamos a tomar nosotros como una reflexión y yo desde aquí puedo, con la autoridad de la palabra de Dios, decir esto es lo que la Escritura dice que usted tiene que hacer. Pero desde mi humanidad lo único que yo puedo hacer es preguntarles también, ¿esto está presente en sus vidas? Porque la orden ya fue dada. La pregunta que tenemos que hacernos al final es, ¿esto está presente? ¿Así es como vivo mi vida cristiana? Miremos versículos 3, desde el versículo 1 para que tomemos el contexto. Versículo 1 del capítulo 2 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, versículo 3, el llamado a la humildad. La humildad no significa de ninguna manera pobreza absoluta. Usted puede ver a una persona tremendamente pobre, pero también tremendamente orgullosa. Cuando hemos salido a predicar el evangelio entre habitantes de calle, nos hemos encontrado con una pared de orgullo impresionante, y los que han ido con nosotros lo pueden comprobar. Son personas que tienen un orgullo marcado, y sus palabras son, pero es que él solo menosprecio, mire cómo me miró, mire cómo me habló, mire que no me quiso dar la mano, y su mano recién salía de un basurero, y ellos consideran que para ver qué tan humilde es el que se le está acercando, le tiene que coger la mano, y entonces si no. Y uno dice, eso no es, la humildad no se trata de eso. La humildad es de poner todo lo que soy, todo mi orgullo, todo mi ser y ponerlo al servicio de otra persona. Y no quiero hacerles spoiler, aun cuando ustedes ya han leído el capítulo 2 en adelante, el Señor Jesucristo lo demostró así. El dueño de todo, el eterno, lo dio todo, se humilló a sí mismo. Él no dejó de ninguna manera de ser quien era, simplemente no actuó como aquel que lo tenía todo, sino que estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló delante del Padre y se hizo como nosotros. Se hizo como nosotros. Es impresionante lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero el apóstol señala dos peligros que destruyen la comunión y un camino que la fortalece. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos que destruye la comunión? Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué hago lo que hago en la iglesia? Estoy contendiendo contra alguien, estoy peleando contra alguien, quiero ganarle a esa persona porque es que esa persona se sabe 10 versículos y yo me voy a aprender 11. Esa persona tiene, no sé cuál, se conoce todo el Antiguo Testamento, pues yo me voy a aprender el Antiguo y el Nuevo Testamento y estamos como en una contienda a ver quién es el mejor. No lo hagas por contienda o por vanagloria, porque es que yo soy el que tiene la autoridad. Yo soy aquel que tomo las decisiones. Es que a mí fue el que me dejaron a cargo de esto y nadie más puede tocar esto. Ahí comienza nuestra contienda, nuestra vanagloria. El Señor o al apóstol, aquí en este caso, está diciendo, mira, uno de los grandes problemas que causa en medio de una iglesia la desunión es las contiendas y la vanagloria. Y a veces, muchas, si no es la gran mayoría de veces, lo suscitamos los mismos que estamos al servicio de los santos.
Porque resulta que no nos fijamos en cómo están sirviendo otros hermanos y simplemente, espere, hágase aquí a un lado porque es que voy a poner a este. Y nos maltratamos entre nosotros mismos. Muchas veces uno pudo haber vivido estas situaciones, pero la verdad es que el Señor te llama a ti a que lo que estás haciendo no lo hagas de ninguna manera para ganarle a otro o para brillar más que otro. ¿No? ¿Sabe que hemos procurado en medio aún de los instrumentos que nos han llegado a nosotros, que nosotros estemos como acompañantes de toda la iglesia para que toda la iglesia cante? No es un show aquí adelante para que resalten los músicos y el resto simplemente, tan bonito que cantan allá los músicos, sino que todos nosotros como iglesia nos tenemos que unir y ellos nos están acompañando. Ese es el gran propósito. Y damos gracias y la gloria a Dios por nuestros hermanos, por nuestros jóvenes que están ayudándonos a sacar adelante estos instrumentos. Pero toda la iglesia se va acostumbrando poco a poco a que toda la iglesia es el grupo de alabanza. Los del grupo de alabanza, sí, todos los que están aquí sentados. Esos son el grupo de alabanza. Tiene que ser así, porque toda la iglesia es la que tiene que alabar. A menos de que tú no te sepas la canción, yo te aceptaría que tú estés así como concentrado porque no te sabes la canción y estás ahí aprendiéndotela. Pero no vamos a un grupo de alabanza para escuchar algo como si estuviéramos en un concierto. Es toda la iglesia. ¿Y eso qué? Nos ayuda a todos a que no lo hagamos por contienda o por vanagloria. Alguna vez estuve en una iglesia donde yo dirigía al grupo de jóvenes y los jóvenes muy hermosos, cantando, alabando, tocando instrumentos, eran la sensación del momento. Pero inmediatamente se terminaba la alabanza, ellos en filita salían de la iglesia. Y yo la primera, interesante, ¿para dónde cogerán? Yo seguía ahí porque inmediatamente después, normalmente siempre sigue la predicación. En una, como yo era el responsable de los jóvenes, yo dije, venga, pues ¿para dónde es que se van? Yo quiero saber. Y salí y estaban todos a la parte de afuera de la iglesia sentados, hablando entre ellos, riéndose. Yo, muchachos, vengan, les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les parece que la alabanza estuvo hermosa hoy? Sí, sí, gracias a Dios. Sí. ¿Y ustedes creen que Dios les escuchó? Sí. ¿Y ustedes por qué no lo están escuchando a Él? ¿Por qué creen que es más importante la alabanza que la palabra de Dios? Si todo, dice nada, perdón acá, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, absolutamente nada, ni la predicación. Porque yo puedo decir, es que lo más importante es la predicación, el resto no me importa. Perdón, todo lo que se hace dentro del culto tiene que ser importante porque es para la gloria de Dios. Cantar, si le cantamos para la gloria de Dios. Si me siento a escuchar la palabra de Dios es para la gloria de Dios. Eso no es una competencia. Vamos, muchachos, entremos. Y muy avergonzados tal vez, y tal vez no de la mejor forma. Creo que si mi espíritu viajara al tiempo y llegara a mi cuerpo en ese momento en que le hablé a los muchachos, tal vez les hubiese hablado de otra manera. Pero gracias a Dios que uno va madurando. Dios lo madura a uno. Porque como les digo, la exhortación no es regañar. Y sí, ese día, tengo que confesarlo, los regañé. No los exhorté. Y el Señor nos llama a nosotros es a que no lo hagamos ni por contienda, ni por vanagloria. Ese es este maravilloso llamado. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago dice lo siguiente: porque donde hay celos y contienda, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Saben?
El apóstol Pablo también dijo que entre nosotros es necesario que haya disensiones para que sean aprobados, para que se demuestren los que son aprobados. Pero eso no es un llamado a hermanos, tenemos que procurar pelear entre nosotros. Eso es una situación que sucede en medio de las iglesias cuando hay celos y contiendas, y es necesario que hayan esas disensiones, no para mirar a ver quién es el malo de la iglesia, sino para ver el maduro. Ah, mire este hermano cómo sacó adelante eso que estaba viviendo en la iglesia y arregló las cosas en el Señor. Mire, ahora andan nuevamente en armonía y en comunión. Debemos evitar la vanagloria. Es muy fácil caer en la vanagloria, es tremendamente fácil. Tristemente, el conocimiento envanece. Y tal vez esto es lo que más toca a las personas que estudian y estudian y estudian y estudian la palabra de Dios. Es contradictorio. Es algo muy contradictorio. Ve, mira, entre más conocimiento tenga, debería de ser más humilde. Pero resulta que es que el conocimiento envanece. La escritura dice que lo que edifica es que el amor, pero el amor edifica. Es como si el que está estudiando está metido dentro de una olla express y comienza ya por dentro a cocinarse y a expandirse. El amor es como ese pito que tiene la olla express encima. Por eso en algunas partes de Colombia le llamamos espitadora. Y cuando ya está esa olla que se revienta, y si está en buen estado, como debe estar una olla, el pito llega y entonces baja la presión. Eso es el amor en medio de lo que nosotros estemos viviendo y estemos haciendo. El amor es el que debe liberarnos a nosotros mismos de que mi conocimiento no puede estar para aplastar a mi hermano, ni para dejarlo callado, ni para decirle qué saben las tortugas de estrellas si no miran para el cielo. No, el amor es el que me ayuda a ver a mi hermano y a decirle, vamos juntos. Yo estuve unos escalones atrás hace poco. Tuve que subir esos escalones con dolor. Mira, te voy a lanzar una cuerda para ayudarte. Pero muchas veces la carne con la que batallamos, como nos mencionaban esta mañana al apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces eso tiende a endurecernos. No, a mí yo me he dado tantos golpes en la vida que yo la verdad me he vuelto duro. Me dice, el propósito de los golpes no es endurecernos, es ablandar. Ese es el propósito, pero a veces la naturaleza nos juega esa mala pasada y por eso necesitamos ir a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, lo leo rápidamente, muy conocido. No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y miren, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, entendemos que el alabarnos a nosotros mismos es una tarea de no sé cuándo iré a poder hacer esa tarea de, valga la redundancia, de alabarme. Porque la única forma en que me voy a poder alabar es cuando conozca y entienda al Señor. ¿Y eso cuándo va a pasar? Si lo que llevamos de 20 años de conocimiento del Señor es una uña de lo que es Dios, y tenemos que conocerle a Él, quién es Él, cómo es Él, pues nos hace falta mucho recorrido para decir, yo ya conozco al Señor, yo ya conozco a Dios. Oh, no, nos queda difícil entonces. Esto es un avance en el conocimiento del Señor, y cuando pase eso, entonces ahí se puede alabarse. O sea que nos durará toda la vida. ¿Y qué es lo que no vamos a poder hacer? Alabarnos. Pero vamos detrás de ese propósito. Un maravilloso o una maravillosa meta. Quiero poder decir un día te conozco y te entiendo. Y eso va a estar en la presencia del Señor y me hace mirar a mí hacia allá, hacia la presencia del Señor, y veo a mis hermanos y digo, estoy o estamos en la misma carreta.
vamos en el mismo carrusel, vamos en el mismo tren. No soy más que mi otro hermano y eso me ayuda a mantenerme en humildad. Queridos hermanos, la humildad es algo que se tiene que practicar. La humildad no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 10 nos dice lo siguiente: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Nos es necesario entender que la humildad se trata de servicio total al otro y que es algo práctico. La humildad no tiene nada que ver con los bolsillos, si están llenos o si están vacíos. La humildad no tiene nada que ver con la cara, porque yo puedo poner una cara, dicen en el servicio militar, yo puedo poner una cara de homenaje, homenaje, me va a tener que explicar, o cara de palangana, de plato, para que le sirvan. Entonces, esa cara de hambre. Entonces, uy, ese muchacho tan humilde. Uno puede engañar a la gente con la cara. ¿Sí? La humildad es algo muy, pero muy, muy práctico. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto. Tomó a sus discípulos y le lavó los pies. Eso es algo práctico. Ahora, estamos en otra cultura, estamos en otro tiempo. No es que de aquí en adelante, entonces, hermanos, cuando van llegando, yo me voy a sentar allí y ustedes, yo les voy lavando los pies. Tenemos que entender la cultura, ¿no? No podemos practicar lo mismo de una cultura antigua. Pero eso sí tiene que ver con cómo le puedo servir. ¿Cómo le puedo servir? ¿Lo puedo hospedar? ¿Lo puedo acompañar a una cita médica? ¿Le puedo visitar? O sea, es algo que tiene que ser práctico y no es único y exclusivo de los pastores o de los que están en servicio. Es un llamado para toda la congregación. Para toda la congregación. Tristemente, nos criamos en iglesias donde nos prohibían ir a visitarnos unos a otros. No, eso es ir a buscar problemas en las casas ajenas, eso cada loro en su estaca. Y eso no, y usted iba a visitar y era un problema el que usted se metía. Pero no es el llamado que el Señor está haciendo. El llamado que está haciendo es que nos podamos visitar, que nos podamos ayudar, que si usted tiene esta carga que llevar, venga, yo la llevo con usted. Venga, nos servimos mutuamente. ¿Tienes un trasteo que vas a hacer? Ven, invítanos, queremos ir a poner el hombro. Estás haciendo un trabajo en tu predio, en tu casa, ven, te ayudamos. El apóstol Pablo también es ejemplo de ello. Él decía, mis manos me han servido, en nada he querido ser gravoso a la iglesia. Y era el apóstol. Y lo veíamos haciendo carpas. Bueno, en la descripción de las escrituras, en la buena imaginación del creyente, podía ver a un hombre letrado, con mucho conocimiento, haciendo carpas. Tal vez uno de los trabajos más humildes de la época. No era el arquitecto y no era que estuviera en un cargo, no. Era servir. Cosas muy prácticas fuimos nosotros llamados a hacer, mis queridos hermanos. La vida cristiana no es egoísta. El creyente no vive encerrado en sí mismo, sino atento a las necesidades de los demás. Este mandato nos prepara para mirar al ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 nos prepara para lo que va a ser el versículo 5, ¿no? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero devolvámonos un poquito al versículo 3, que me faltó una parte muy importante. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
A veces estamos en otro plano. A veces es más fácil sentirme superior a otro, ¿sí? Por el cargo que tengo, por lo que me pusieron a mí, entonces ahora yo. Ustedes ahí, súbditos, amo. Y no lo tenemos que decir. Es algo que se vive, que se hace. Pero la fórmula del apóstol y obviamente del Espíritu Santo es al revés a lo que el ser humano está acostumbrado. Es usted cuando vea a su hermano tiene que verlo como que él es superior a usted. Porque eso me mantiene a mí humilde. ¿Por qué ese hermano es superior a mí? Y lo miro y digo, es que Cristo murió por él. La sangre de Cristo fue derramada por él. Tiene un valor incalculable que no se lo puedo dar yo, se lo dio el Señor. Es mirar al hermano de la manera correcta. Es mirar a las hermanas de la manera correcta. A las jovencitas. Siempre buscando servir al otro. El Señor Jesucristo hizo un servicio que ningún hombre ha podido alcanzar. Él vino y él tenía que ser servido. El Rey, Dios sobre todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, y vino y sirvió. Pero para que eso fuera posible, tuvo que humillarse. ¿Cómo podemos nosotros estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Si hay entre nosotros celos, contiendas, envidias, intrigas. ¿Te das tú a tu otro hermano para que tu otro hermano entre a tu círculo? ¿O tienes un círculo tan cerrado que nadie puede entrar a ver la intimidad de tu vida? Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Yo no me puedo poner de ejemplo, porque hay un montón de cosas a las cuales yo no doy la talla. Por eso es que es Cristo a quien nosotros tenemos que acudir. Buscar el bien del prójimo es algo que debe estar en el ADN del creyente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Queridos hermanos, ¿nos queda fácil eso? No es algo que a nosotros nos quede tan fácil hacer. No es algo que a nosotros nos quede tan fácil entender. Pero yo busco el bien de mi hermano o busco el bien de mi familiar. O somos como en el gobierno, los políticos. Ventas de influencias. ¿Sí? ¿Cómo hago para que ese hermano que me cae bien entre también? ¿O realmente me interesa cada uno de mis hermanos? Sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Dios. Es lo que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar las cargas es muy, muy importante. Tal vez a ti no te cueste la soledad. Tal vez estés acostumbrado. Pero nunca se te olvide que hay otros hermanos a los que sí les cuesta. Tal vez a ti no te cuesta para nada levantarte temprano a orar. Pero recuerda que hay hermanos que sí. Tal vez hay hermanos que no les cuesta leer las escrituras. Pero hay hermanos que sí. Sobrelleve las cargas de ese hermano. Motívelo, ayúdelo.
no lo señale y no se ponga por encima de él como, usted está así porque es que usted no ora. Usted está así porque es que usted no va a la iglesia. Usted está así porque, y siempre lo queremos, sobrellevémonos las cargas los unos a los otros. Definitivamente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A servir. ¿Qué se necesita para poder servir a otros? Una vida de humildad. Una práctica de humildad real. Una práctica en la que yo pueda decir al hermano, hermano, estoy aquí para servirle. Yo no entiendo cómo la iglesia no vio que uno de los, si se pudiese colocar en escala los dones, que uno de los mayores dones, aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo, era el servicio. Servir. Y dice que en el reino de Dios el mayor era el que servía. Pero de repente eso como que cambió en la cosmovisión de la iglesia y entonces predicar se convirtió en lo máximo. El título, que a usted le digan pastor, hoy por hoy ya no pastor, apóstol. Porque es que ya no me llega a los tobillos que me digan pastor, me tienen que decir es apóstol. Y eso es a lo que ha llegado la iglesia, y cuando uno va y mira, el mismo Señor Jesucristo no pidió que lo llamaran Dios, y era Dios. Y es más, Él le dijo a sus discípulos, ustedes me dicen Señor, y lo soy, pero les mostró cuál era el camino al cual Él había venido, y era a servir. Por eso el título de nuestro sermón es el camino de la humildad conduce al gozo. No hay forma de que haya gozo en medio de un servicio si no hay humildad. Si yo estoy sirviendo para que me vean y me ven y no me dan el espaldarazo, no me gusta mucho. Si estoy sirviendo y nadie aprecia lo que estoy haciendo, ¿para qué lo sigo haciendo? ¿Ustedes se imaginan a Cristo, que Cristo hubiese dicho eso? Ay, no, esta gente sí. Todo lo que yo hago por ahí, miren lo que están haciendo conmigo. No, Cristo lo hizo hasta el final porque Él quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y era obediente a quién? Al Padre. Ese es el llamado práctico de la humildad. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El espíritu de competencia destruye la comunión y la humildad. En cambio, nos libra del egoísmo y nos lleva a reconocer el valor de cada hermano. Eso tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Cuando tenemos un espíritu egoísta, un espíritu de contienda, ¿a qué vino? ¿O por qué me miró así? Comenzamos a tener sospechas entre nosotros. Eso lo único que forma es barreras que evitan que la humildad o que la comunión crezca entre nosotros. Queridos hermanos, podemos concluir que el camino al gozo no es la búsqueda de la propia exaltación, sino la humildad. Pablo nos muestra que la base está en lo que ya tenemos en Cristo, que el gozo se completa en la unidad, que la unidad vence la vanagloria y que el interés por los demás sostiene la comunión. Queridos hermanos,
esto tiene que ser una realidad. Donde no hay unidad, donde no hay comunión, definitivamente no puede haber gozo. No puede reinar el gozo en medio de la contienda, no puede reinar el gozo en medio de las peleas, no puede reinar el gozo allí. ¿O por qué nosotros hoy conocemos un hogar como un hogar disfuncional? ¿Cómo conocemos un hogar disfuncional? Porque lo único que hay es guerra, peleas, maltrato, infidelidades. Eso lo podemos conocer como, tienen un hogar disfuncional. Pero lo más terrible es que hay iglesias disfuncionales. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber una iglesia disfuncional? Porque en medio de ella hay pleitos, guerras, contiendas que no nacen del Espíritu Santo, sino que nacen de la carne. Estamos llamados a guardar la unidad. Y con esta palabra, unidad, quiero hacer un acróstico para terminar. Unidad, unidos en un mismo sentir y propósito. Unidos en un mismo sentir y propósito. Recuerden que no es uniformidad. No se trata de que todos seamos igualitos y que todos dentro de 8 días, todos los varones vamos a venir así para que nos parezcamos. Todos peluqueaditos, bien bajitos. Y las damas, por favor, todas las damas dentro de 8 días con camisa rosadita, para hacer una buena distinción. No, no es uniformidad. Tiene que ver la unidad, tiene que ver entonces con el servicio unos a otros y en el pensamiento de glorificar a Cristo. ¿Cuál es tu propósito? Glorificar a Cristo. ¿Cuál es tu propósito? Glorificar a Cristo. Estás pensando lo mismo. ¿Cuál es tu propósito? Que me vean. De pronto no lo dices del labio para afuera, pero tu carne es a la que tú tienes que someter a la verdad bíblica. Tú tienes que decirte a ti mismo, venga, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me importa? Si no me aprobaron, ¿me molesto? Si no me dijeron, bien hecho lo que hiciste, ¿me molesto? Entonces tu propósito no es glorificar a Cristo. ¿Ven cómo es fácil llegar al pensamos lo mismo o no pensamos lo mismo? La U. La M, negando la contienda y la vanagloria. Es algo que no puede estar con nosotros. Yo no puedo definitivamente contender con mi hermano, sino los dos juntos debemos contender por la fe. Es decir, no es pelear entre nosotros, sino nosotros peleando contra aquello que se opone a la verdad en Cristo. Somos un mismo ejército. Necesitamos, en medio de una guerra la que estamos viviendo, tener cuidado de los, ¿cómo se dicen? Del fuego cruzado. Muchos tenientes y capitanes murieron por balas de sus propios soldados, porque tenían peleas entre ellos, y cuando iban a una batalla, esos soldados aprovechaban para matar a su enemigo dentro de su propia unidad. Por eso los tenientes y los capitanes que tenían que ver con guerras frontales eran muy cuidadosos, muy respetuosos, porque decían, uno de estos me puede quitar la vida en el campo de batalla. Si eso lo piensa el hombre común y corriente, ¿tú crees que Satanás no sabe cómo actuar en medio aún de la misma iglesia para dañarnos? No podemos negar las maquinaciones de Satanás. Y no estoy hablando de Satanás en un culto. No me refiero a eso, me refiero a la vida del creyente, cómo pasa su vida afuera, adentro, en todas partes, con lo que tiene que ver con la comunión del Señor. El enemigo es muy sutil con estas cosas. Imitando la humildad de Cristo, dedicados al bien de los demás,
amándonos entrañablemente en el Señor, dando siempre la gloria a Dios. Queridos hermanos, fuimos llamados a la humildad y es algo que tiene que ser una marca del creyente porque es la marca de Cristo. ¿Cómo me puedo llamar cristiano, imitador de Cristo, si el orgullo es por lo que más me conocen? Es que ese hermano es más orgulloso, es que esa hermana es más vanagloriosa. Es contradictorio, ¿no les parece? Es demasiado contradictorio. Entonces somos llamados a ser como Cristo y el orgullo y la vanidad no tienen cabida. Necesitamos ir al único que puede matar el orgullo en nosotros, al Señor Jesucristo. Esto no lo podemos lograr nosotros. Si Cristo no es el que actúa en ti y en mí, esto no va a pasar. El llamado entonces, hermanos, es a ir a la persona de Cristo. El llamado entonces, hermanos, es acudir a Él y es decirle, crucifica mi yo a ti. Que ya no viva yo, más que viva Cristo en mí. Yo no quiero, por ninguna razón, ser desaprobado. Yo no quiero que los demás digan cosas malas de mí. Yo no quiero, pero tiene que ver es con el yo. Piensa lo siguiente, hermano, que por tu causa la sangre de Cristo no sea pisoteada. Que por tu causa el evangelio no se ha tenido en poco, allá afuera o dentro de la congregación. Termino con 3 minuticos, con esta reflexión de preguntas, como les decía. En el pasaje tenemos un imperativo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, eso es un imperativo, eso es una orden que ya tenemos. Yo ya no puedo dar más orden que lo que la Escritura dijo. Mi autoridad no puede pasar por encima de esta autoridad. Ya está escrita. Lo único que puedo hacer es las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas crecer en humildad para fortalecer la unidad con tus hermanos en la fe? ¿Qué áreas de tu vida necesitas poner delante de Dios y decirle, Dios, no soy humilde delante de mis hermanos? Ni siquiera me doy, o si me doy con intrigas. ¿Qué está pasando? Y ponle eso en las manos de Dios. 2. ¿Cómo puedes demostrar con hechos prácticos que consideras a los demás como superiores a ti mismo? ¿Cómo? Con hechos prácticos. Pero por lo menos pídame el favor. Tranquilo, sirve. ¿Por qué crees que tienes que esperar a que te pidan el favor? Sirve pensando que esa persona es superior a ti, porque al Señor Jesucristo estás sirviendo. Cosas prácticas, tiene que ser algo que tú puedas hacer y no simplemente algo del domingo, sino algo de la vida cotidiana. 3. ¿De qué manera el amor de Cristo y la comunión del Espíritu fortalecen tu servicio en la iglesia? Tu servicio en la iglesia es muy importante. Todos fuimos llamados a servirnos los unos a los otros, todos. 4. ¿Qué cosas personales debes dejar de lado para mirar también por lo de los otros? ¿Te das cuenta que aquí tiene que ver todo con el otro? El otro, ¿qué hago para ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué necesitas en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte en tu casa? Y sé humilde, querido hermano. Recibe el servicio de los hermanos. Necesito que me ayuden a hacer esto. Ustedes, ¿quién me puede ayudar? Pero tenemos también que hablar porque les garantizo una cosa. Gracias a Dios no tenemos una bolita mágica, ¿cierto? En el que, aquí estoy viendo a Yesenia claramente y veo que Yesenia necesita esto y esto. No, necesitamos comunicarnos. Para que haya unidad es necesario que haya comunicación. ¿Cómo hago yo para saber que un hermano necesita algo si no dice?
Y a los hermanos que han hablado hemos podido ayudarles entre todos. Y gracias a Dios que el Señor ha puesto en nuestros labios, hey, esto es el servicio de toda la iglesia para ti. Esto no es, yo te vengo a traer esto. Es todo, si no, no lo hubiésemos podido hacer. Por último, ¿cómo puedes contribuir a que la iglesia local viva más el gozo de la unidad en Cristo?